En este 25 de abril de este año 2022, bendecimos a Jesús buen pastor. Es Él quien nos llama a ser parte de su rebaño. Él es el pastor que nos guía siempre hacia verdes praderas y aguas tranquilas. Celebramos hoy en nuestra Iglesia Católica la fiesta de San Marcos Evangelista. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por la vida y la salud, por derramar tu Espíritu hoy en nuestro corazón, para que así tengamos vida, la vida del resucitado. Jesús, tú eres nuestra fuerza y tú nos das la vida en abundancia. Gracias, Señor, porque siempre diriges nuestros pasos y nos llevas por el camino de tus planes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos, hermanos, hoy 25 de abril a San Marcos Evangelista. Este hombre llamado realmente por Dios para ser parte de los testigos del reino que Jesús vino a sembrar en medio de nosotros los hombres. Marcos, el evangelista, fue discípulo de San Pedro. Él aprendió al lado de San Pedro todo lo que fue la vida y el testimonio de Jesús. Pedro fue su maestro y él, en la medida en que Pedro iba narrando cada momento y cada acontecimiento de los que vivió con Jesús el Señor, Marcos iba recibiendo esa inspiración del Espíritu Santo para componer hoy el Evangelio que tenemos en la Sagrada Escritura, el Evangelio de San Marcos. Por eso pudiéramos decir algunas afirmaciones válidas en este día de la fiesta de San Marcos Evangelista. Y lo primero, hermanos, que tenemos que decir es que el Evangelio de Marcos es un evangelio lleno sobre todo de la luz del resucitado. Marcos en su evangelio nos enseña a ver sobre todo la vida desde esa hora misma de lo que es el poder liberador de Jesús. Marcos nos lleva a entender que Cristo de verdad vino a liberarnos de la obra del pecado, a hacernos criaturas nuevas, y que desde allí es donde nuestra fe todos los días tiene que levantarse en pos de Cristo el Señor, que nos da la vida y nos llama siempre a ser discípulos del Padre Eterno. Hoy en la fiesta de San Marcos, la Iglesia nos propone sobre todo a que meditemos en ese misterio de la llamada que Dios hace. Por eso dirá San Pablo: a unos les dio la gracia de ser apóstoles, a otros la gracia de evangelista. No conocemos en la Biblia el Evangelio de San Pedro, no existe, existen las cartas de San Pedro. Pedro no tuvo esa gracia de ser evangelista,
mas fue testigo realmente de todos los hechos de Jesús, los narraba, y San Marcos fue escribiéndolos por la inspiración del Espíritu Santo. Marcos, discípulo de Pedro, sí alcanzó a tener la gracia de ser evangelista. Por eso lo que tenemos que afirmar sobre todo es que el Evangelio de San Marcos nos lleva a mirar nuestra vida como verdaderos creyentes. El que cree en Cristo siempre tiene la victoria sobre el mal. Esa es una de las ideas fuertes que nos deja el Evangelio de San Marcos. La fe del creyente se debe notar sobre la victoria sobre el mal. Marcos nos invita sobre todo en su Evangelio a tener una particular acogida a lo que es el misterio mismo de la obra de la evangelización. Quien evangeliza ha entendido su lugar en el reino de Jesús. Quien evangeliza sabe de verdad, con claridad, cuál es su misión, porque al ser testigos de Jesús estamos llamados a vivir una vida en misión, y el que vive la vida en la misión conoce al Maestro y hace lo que el Maestro pide. Debemos también, hermanos, afirmar lo siguiente, y es que Marcos, como evangelista, nos deja sobre todo varias enseñanzas. Otra puede ser que en su evangelio los hechos hablan por sí solos. No es un evangelista cargado de refranes o doctrina. No, es un evangelista que narra las crónicas de la vida de Jesús o los momentos concretos de la vida de Jesús, porque para Marcos es muy importante que el evangelio sea la experiencia viva de lo que es el mismo testimonio de Jesús. La salvación en el Evangelio de San Marcos se ve esbozada en esa urgencia de la conversión. Cuando se escucha allí en el Evangelio la llamada de Jesús, porque el reino está cerca, y la necesidad de la conversión, esa es la idea más fuerte que marca también el Evangelio de Marcos. Sentir la conversión como un don que Jesús concede, pero un trabajo también del que escucha la llamada al reino del Señor. Creo que hoy, al celebrar la fiesta de San Marcos, debemos también tener claro que es un evangelista que nos ayuda a discernir que no hay una condenación eterna para aquel que reconoce a Jesús como Mesías y como Señor. Estamos en esta tierra para conocer a Jesús, y para eso están los evangelios, para eso está la palabra. Marcos es un evangelista al cual le debemos agradecer mucho lo que pudo comunicarnos, sobre todo porque sus escritos dan prueba de que la vida de Jesús fue una verdadera obra de salvación para la humanidad. Este evangelista nos enseña también cómo debemos aprender a dejarnos guiar siempre por Cristo el Señor como ungido del Padre. La fe que tenemos en Jesús solo es posible cuando el Espíritu nos revela quién es el mismo Cristo. Los discípulos del Señor siempre se diferencian porque no llevan un conocimiento de mucha doctrina. Los discípulos del Señor se conocen porque la enseñanza del mismo Maestro la han hecho vida en su propia vida. Todos pues tenemos hoy en la fiesta de San Marcos una llamada a vivir
como testigos del Evangelio y a llevar la evangelización a todos lados. Nuestra vida es misión, hay que llevar el Evangelio a todo lugar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.